su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Dios les bendiga, amados. Damos gracias a Dios por este privilegio que estamos nuevamente. Es lunes, 7 de la noche, hora de la mesa redonda. Conmigo se encuentra mi hermano Juan Hernández y mi compañera Rodi López Vázquez. Y detrás de la cámara la familia Santiago. Amén. Gloria a Dios, nuestra hermana Mili y su hija que nos acompaña por primera vez. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y estamos muy agradecidos que podemos llegar a tu hogar a través de esta plataforma y llevar esta palabra de fortaleza. Así que en esta noche terminaremos con ese tema del cielo, el infierno y el purgatorio. Así que espero que se estén gozando. La semana próxima ya entraremos con un tema nuevo para la gloria y la honra del Señor. Pero aquellos hermanos que sientan la necesidad de un consejo o que tengan alguna pregunta, por favor envíenos el mensaje. Ya ustedes conocen, ¿verdad?, el medio que usar. Puede ser al hermano Hernández, la hermana Rodi o este servidor, y nosotros buscaremos para la próxima semana el llevar la contestación a la pregunta que usted tenga. También les exhortamos a aquellos hermanos que estén pasando por alguna prueba o dificultad, algún enfermo, déjenos la petición y antes de terminado el programa estaremos orando por cada uno de los hermanos. Queremos saludar, ¿verdad?, siempre a los pastores y ministerios que nos apoyan desde Camuy, Puerto Rico, el presidente del Concilio de la Pesca Milagrosa, Juan Ernesto Ramos, y su compañera María de Lourdes Soler, allá en Camuy, Puerto Rico. Bendecidos sean todos en el nombre del Señor. Pastor Morales, también allá en Puerto Rico, la familia, el matrimonio del Galdo Vélez, amén, que están de viaje, creo que llegaron a Florida y a lo mejor les vamos a ver pronto por ahí también para poderlos saludar. Así que bendecido hermano Vélez, amén, al pastor Bonilla, amén, gloria sea al Señor, al pastor Rivera, amén, Benny, Dios te bendiga, hacia adelante en Cristo, a mi hermano Freddy Molina, amén, alabado sea el Señor, allá en Tampa, allá en la Skipper Road, Dios los bendiga, y su compañera Sandra Santana, amén. Estamos tan agradecidos, y la iglesia local, aquí donde estamos, amén, el pastor Daniel Lugos y los hermanos de la iglesia, la congregación Puerta del Cielo, les damos las gracias, y también a aquellos que se están poniendo en comunicación con nosotros, Dios los bendiga. Así que vamos a comenzar con el tema, amén. Y le voy a pasar la mesa primeramente a mi hermana Rodi, amén, para que ella continúe con el tema que ella lleva del infierno. Amén, la mesa es suya, hermana Rodi. Amén, Dios me los bendiga, ¿verdad? Como siempre, agradecidos. Amén. Agradecidos de Dios que nos concede la vida, agradecidos del Señor que nos permite la oportunidad de estar aquí y a través de este medio. Y pues como hemos venido hablando del tema acerca del infierno, de la gloria, ¿verdad? No es con la intención de crearle miedo, porque no es esa la intención, ¿verdad? La intención es a la luz de la palabra. Dejarles saber a la luz de la palabra lo que la Biblia dice. A lo largo de la historia, ¿verdad? Hemos oído cuántas teorías, cuántas creencias que se nos hacen llegar, o tal vez por amigos, por familiares, por propios familiares. Pero sabemos que lo relevante es lo que la Biblia dice de nosotros, ¿verdad? Para nosotros. Sabemos que hay finales, ¿verdad? Hay un final en la vida. En la vida siempre va a tener un fin, y lo hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Dónde usted quiere pasar esa eternidad? Mire, siempre que un amigo, un familiar, un pariente se nos va, desafortunadamente, ¿verdad? Siempre decimos, bueno, pues ya se fue a la presencia del Señor. Pero realmente se iría a la presencia del Señor. O sea, porque la Biblia es clara, ¿verdad? Que cuando para nosotros estar en la presencia del Señor, tuvimos que haber hecho una decisión en vida. No todo mundo pasa como automático a la presencia del Señor, o no todo mundo a la que deja de existir pasa a la presencia del Señor. La Biblia es clara en cuanto a lo que dice, ¿verdad? Al que cree, al que recibió su nombre,
al que hizo la confesión de fe, al que le aceptó como Salvador, ese es el que tiene garantizado la vida eterna. Y quiero leerle esto que dice en 2 de Tesalonicenses 1, del 7. Y a vosotros que sois atribulados, dice, dará reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Amén. Y yo creo que es bastante claro, ¿verdad? Cuando nos dice excluidos de la presencia del Señor. Yes. Siempre se cree que aquí morimos y bueno, ya pasamos a la presencia de Dios o vamos a conocer a Dios. El tema pasado decía yo de que la gente a veces usa expresiones como, están haciendo hasta fiesta ya con el Señor, están haciendo hasta baile, y la realidad es que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, ¿verdad? Es un sentido espiritual, y eso es lo que en esta tarde nosotros queremos dejar en su corazón, concientizarlo, dónde usted quiere pasar esa eternidad, dónde realmente queremos llegar, ¿verdad? Hemos venido hablando que el infierno o el lago eterno, como la Biblia también lo llama, tiene ciertas características, y las características, pues una de ellas es que es eterno, ¿verdad? Por eso se dice lago eterno, un juego, dice la palabra, que no apaga nunca, nunca. Eso es. Pero fíjese, para las personas que también padecen como ciertas fobias, ¿verdad? Siempre decimos, me da miedo X cosa, pero la palabra nos deja saber tantos detalles, y en Marcos, el libro de Marcos 9:43 habla que también en el infierno hay gusanos, ¿verdad? Y los gusanos nos producen una sensación tan espantosa. Los gusanos nos dan una sensación de que yo sobre todo las damas. Sí, ¿verdad? Eso de que me van a estar ahí picando, y a veces hemos visto películas donde la imagen gráfica nos deja ver pues que salen gusanos por la boca, por los oídos, por los ojos, por donde quiera que nos los imaginemos. Pero la palabra de Dios dice que será como una cama, ¿verdad? Los gusanos. Y nos podemos imaginar esa sensación que puede producirnos eso en nuestro cuerpo. Claro, ahí ya no va a ser en el cuerpo, va a ser en el alma, ¿verdad? Porque no va a ser en este cuerpo físico que vamos a estar tal cual. Pero la Biblia nos deja saber todos esos detalles. ¿Para qué? Pues para que sepamos, ¿verdad? Para que no nos dejemos engañar. Mire, no se trata de lo que a veces mi familiar o mis antepasados me hayan dicho. A la luz de la palabra nosotros podemos encontrar cuál es la verdad, dónde va a ser nuestro final y qué es lo que va a ocurrir más allá. Porque no es el hecho de que nos morimos y ahí se acabó todo. Desde luego que no, ¿verdad? Así como la Biblia habla que los escogidos, los que fueron salvos, ¿verdad? Así ellos, dice la palabra, que van a recibir galardones, que van a ser coronados. Hay algo más allá de la muerte que habla la Biblia, ¿verdad? Que se van a recibir beneficios, se van a recibir, es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que se va a recibir una corona de gloria, una corona de vida eterna, una corona. Es algo que el Señor va a hacer por nosotros, por el esfuerzo, ¿verdad? Por el esfuerzo que se hizo aquí en la tierra, porque uno se determinó vivir para el Señor. Pero a su vez también el que no quiso aceptarle, el que no quiso reconocerle, el que no quiso consagrarse, el que no quiso vivir para el Señor, también va a tener su retribución. Pero ahora sí que para ambos lados va a haber. La Biblia dice, Apocalipsis dice que los libros serán abiertos, dice, y el que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, ese va a ser echado, dice la palabra, al lago de fuego eterno, ¿verdad? Porque hay excepciones, y de acuerdo a la Biblia es que nosotros, para poder estar en la presencia del Señor, para poder gozar de la presencia del Señor, para poder convivir con Él, conocerle,
tenemos que estar inscritos en ese libro, ¿verdad? Esa es nuestra garantía, ese es como nuestro boleto asegurado, el estar ahí, y que nosotros también como cristianos nos preocupemos el vivir una vida consagrada para el Señor, porque no solamente es el hecho de que, bueno, hice el acto de confesión de fe, acepté como Salvador y hasta ahí llegamos. Desde luego que no. O sea, tenemos que vivir como la palabra dice, ¿verdad? Una vida consagrada para el Señor, una vida en santidad para el Señor, porque también para nosotros hay una responsabilidad luego de aceptarlo, el vivir para Él, para que, como la palabra dice, que cuando sea que muramos, sea que venga el arrebatamiento, nosotros estemos listos para ese encuentro con el Señor. Amén, amén. Dios bendiga, hermana Rodi, por esas palabras, ese consejo. Confiamos en el Señor que esta palabra esté llegando a tu corazón en una manera clara y seria, como merece. La palabra de Dios es vida. Dios no quiere la muerte ni del pecador ni de la muerte del impío. Él quiere, y dice la palabra claramente, que algunos han tomado su venida como tardanza, ¿verdad? El Señor se tarda. ¿Cuándo sucederán estas promesas que Él nos ha dado? Mas, sin embargo, la palabra, Pedro, hablando en la carta, dice claramente que el Señor no retarda su promesa como algunos la han tomado por tardanza, sino que no queriendo que ninguno perezca, sino que Él desea que todos vengan al arrepentimiento. Hay muchas enseñanzas que se han corrido y han crecido a través de los años, más bien por ignorancia que por conocimiento. Hay muchos que repiten lo que oyen, aunque no saben lo que están hablando, simplemente porque les gustó, lo escucharon y lo compartieron. Mas, sin embargo, la palabra de Dios es clara y nos deja saber de parte de Dios lo que es cierto, lo que es verdad. Y esas enseñanzas de que, bueno, un Dios que ama a sus criaturas, ¿por qué las va a condenar al infierno? Escuchamos eso de la boca de muchas personas, ¿verdad? ¿Cómo un Dios que ama va a condenar a sus criaturas al infierno? Bueno, yo creo que esa persona no está viendo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Como hombres se atreven a tomar una criatura de 2 años y violarla, ¿verdad? Como personas toman a otra y la pican en pedazos, la violencia, el crimen, ¿verdad? Es como que cada día se inventan una manera más grande de conmover al mundo y de llevar a cabo sus pecados, ¿verdad? Como el enemigo sugiere que el hombre demuestre su enojo, su ira, su odio, su rencor sobre otros seres humanos que apenas conocen, ¿verdad? Y cuando vemos estas noticias tenemos que en verdad reconocer de que Dios es justo. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel, eso es parte de sus atributos, de su carácter, y Dios no quiere la muerte del pecador. Hay personas que se preguntan, bueno, pero una persona, ¿cuál es el punto límite? Si hay un punto límite, donde el pecado es demasiado en que la persona no pueda tener oportunidad de redención. Bíblicamente no existe un punto límite. Todas las personas, Dios a través de Jesucristo, Dios sembró y suplió la fuente para la salvación del hombre, que es a través del arrepentimiento y el lavado del pecado por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Ahora, usted ve un hombre en la historia como Adolfo Hitler, que envió o dio la orden para que fueran ejecutados o exterminados más de 6 millones de judíos, y usted dice, ¿cómo Dios puede perdonar a ese hombre? Mas, sin embargo, yo quiero aclarar algo en la mente del hombre en esta tarde. No es el problema de que ¿cómo Dios puede perdonar a un hombre que ha causado tanto daño? La pregunta debe ser, ¿cómo un hombre que ha hecho tanto daño puede creer que Dios lo perdone? ¿Verdad? Cuando una persona ha causado tantas atrocidades en el mundo, que despiadadamente, sin motivo y sin razón, ha ordenado ejecutar, hacer del cuerpo de un prójimo lo que les plazca a médicos y científicos, simplemente porque ellos creían que eran una raza superior, ¿verdad? Cuando hablamos de 6 millones, prácticamente exterminar una nación del mapa de la tierra, eliminar una nación para que no sea más. Y usted se pregunta, ¿y Dios tiene? Pues Él es Dios, Él tiene poder para perdonar. Ahora la persona podrá recibir eso. La conciencia de la persona podrá asimilar
de que Dios le perdone el haber ejecutado 6 millones de personas. Y ahí es donde está la pregunta. ¿Tiene la persona la habilidad o el poder para caminar en libertad sin que se acuse a él mismo? Cuando lo analizamos, pues vemos que es imposible. El hombre no tiene la habilidad para reconocer que puede ser perdonado por 6 millones de pecados y de homicidios. Y eso es lo que estamos hablando esta noche. No es que el hombre, no es que pueda o tenga la habilidad, es que Dios es el único que puede salvar. Es Dios el único que tiene el poder y la facilidad de darle al hombre la paz que requiere. Y es a través de la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice que todo pecado que el hombre haya cometido le será perdonado. Todo pecado. Lo único que tenemos que hacer es llegar a los pies de Cristo, arrepentirnos. Un corazón sincero y humillado Dios no echa fuera. Porque hay vida en Cristo Jesús. Y Él pagó el precio de nuestra desobediencia. Yo le voy a entregar la mesa a usted, hermano Hernández, ahora para que usted continúe con su tema del cielo. Dios le bendiga. Primero que nada, una disculpa porque mi teléfono no quiso funcionar. Son cosas que pasan, pero no pasa nada. Después lo compartimos a través del otro teléfono. Amén. Claro que sí. Estas son cosas que pasan en todos lados. Entonces yo sigo con el mismo lema de la semana pasada y la semana antepasada. Hay una conciencia, hay una existencia consciente después de la muerte. Eso es innegable, eso no lo podemos evitar, eso no se puede negar. La Biblia, a través de principio a fin, nos habla de que hay una existencia después de la muerte. Como usted decía, la hermana Rodi, hay mucha gente que cree que la persona muere y ahí acaba todo. Muchos quisieran que así fuera, pero lamentablemente no es así. Tenemos que enfrentar un juicio delante de Dios una vez que la persona muera. Y lo estaré tocando más adelante el texto, pero la Biblia dice que está establecido que la persona viva y muera y después enfrente un juicio delante de Dios. Amén. No importa de dónde seas, no importa de qué país seas, de qué lenguaje hables, de qué color seas, todos tenemos que enfrentar a Dios un día. Eso es correcto. ¿Verdad? Y aquí está, la hermana Rodi agarró todos mis textos, parece que me vio como dicen, parece que me copió la tarea. Entonces, porque todos los textos que ella trajo yo los tenía aquí escritos. Entonces, el cielo o el infierno se arreglan aquí en la tierra, se arreglan en vida. En vida es que tomamos la decisión dónde queremos pasar la eternidad. Y Dios, como lo hemos venido hablando, no nos va a venir a torcer la mano para decir, mira, te conviene el cielo, agarra el cielo, no vayas al infierno. No, el Señor es tan amable, es tan misericordioso que nos deja a nosotros escoger. Es decisión de Juan Hernández, es decisión de Valentín Reyes, es decisión de Rodi López, decidir dónde quiere pasar la eternidad. Yo ya hice mi decisión. Amén. Yo quiero estar en el cielo con el Señor. Amén. Y yo sé que ustedes también hicieron su decisión. Eso y esperamos que ustedes estén tomando la decisión correcta en dónde quieren pasar la eternidad. Porque hay una eternidad después de la muerte. Dice Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Qué bonito es saber que tenemos como si estuviéramos teniendo una caja de ahorros en el cielo, ¿verdad? Amén. Aquí podemos tener una caja fuerte en la casa con $2,000. Venimos al culto, va un ladrón, se lo roba y ya nos quedamos sin nada. El dinero. Podemos tener un carro, vamos en la autopista, chocamos y el carro se acabó. Podemos tener una casa muy bonita
entra un fuego, viene algo una devastación que la destruye y hasta ahí quedó. Son cosas materiales que el Señor dice, no te enfoques tanto en las cosas materiales de este mundo, Amén. que son pasajeras. Más bien enfócate en las cosas celestiales, que ahí es eterno, especialmente nuestra salvación. Debemos de cuidar, los que somos salvos debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice Pablo, ¿verdad? Amén. Entonces, todo lo que hagamos, dice Pablo otra vez, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hagamos en el trabajo, en la calle, en el templo, especialmente en las cosas que son para el Señor, en la obra que es para el Señor, en el servicio que es para el Señor, debemos debemos estar conscientes que hay una recompensa, pastor. No, la Biblia dice que aún un vaso de agua que ofrezcamos a alguien, Amén, tiene su recompensa en el cielo, ¿verdad? Seguimos más adelante. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Yes. Muchas veces la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los Amén. males. Pablo escribiendo a Timoteo. Y hace un tiempo para atrás, pastor, yo estaba muy afanado con hacer dinero. Y estaba leyendo yo la Biblia y leí en Proverbios que decía, no busques hacerte rico. Y fue como que si hubiera dado un tope en la pared. Y entonces yo dije, ok, si lo estoy yo leyendo directamente de la Biblia y con mis propios ojos, tengo yo que hacer caso, ¿verdad? No podemos hacer oidores y no hacedores. Cuando leemos algo de la palabra y nos ministra, tenemos que empezar a trabajar en eso. Entonces me empecé a despreocupar de las cosas de aquí y ya dije, ok, no voy a trabajar ya tan tarde. Voy a tratar no de trabajar los fines de semana. Porque ¿de qué me sirve que me haga rico si mi cuerpo lo estoy maltratando, lo estoy forzando muchas veces a hacer trabajo y descuido el tiempo del Señor, descuido el tiempo de mi familia, descuido el tiempo con mis niñas? Y muchas veces creemos que haciendo dinero aquí vamos a estar mejor, pero no hay tal cosa, pastor. Muchas veces por forzar el cuerpo con más trabajo creamos una enfermedad para nuestro cuerpo. Muchas veces por estar ocupados en muchas actividades descuidamos las cosas del Señor. Y el Señor el Señor Jesús desde que estaba pequeño decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y es para nosotros también, es conveniente estar en los negocios del Señor, en lo que en verdad reditúa para la vida eterna. Yes. Y yo meditando en eso dije, wow, Señor, perdónanos, porque muchas veces te fallamos y en vez de hacer caso a tu palabra y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, bajamos nuestra mirada y empezamos a poner nuestra mirada aquí en nuestra casa, en nuestro carro, en lo que creemos que nos puede dar la felicidad, cuando la felicidad nos la da el Señor solamente. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga, varón, por esas palabras. Y la realidad de que en momentos como que creemos que la vida no tiene un fin. Creemos que en momentos pues vivimos un día, otro día y otro día, y creemos que nuestra condición no va a cambiar. Creemos que las finanzas lo sostiene todo. Y estábamos hablando hace unos días y esta misma tarde hablábamos de lo que está sucediendo alrededor del mundo. La venida del Señor es eminente, la venida del Señor está a las puertas. Y las personas aún no quieren creer. Muchos, amén, hay un pueblo de Dios que ama, que ha obedecido al llamado. Hay una iglesia alrededor del mundo compuesta de millones de hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Cristo. Pero aún así seguimos trabajando porque el deseo de Dios es que todos sean salvos, que ninguno perezca. Y al final de los tiempos, la palabra de Dios dice que se levantará un hombre, amén, que gobernará al mundo. Las naciones y los gobiernos se unificarán, amén, y habrá una sola religión, habrá una sola moneda y habrá un solo gobierno.
Y nos estamos acercando a ese tiempo. En estos días se ha hablado y está pues caminando mucho, porque es cierto, ya los bancos, los gobiernos en sus reuniones han determinado pues cancelar la moneda. Pronto los bancos no van a estar usando ningún tipo de moneda, amén, para hacer transacciones. Todo se está transformando a una moneda digital, a un servicio de banco digital. Pronto los salarios serán frisados y estaremos entrando a lo que se llama un salario universal. Y espero que usted esté escuchando esto, donde todos recibiremos la misma cantidad de dinero para llevar a cabo nuestras transacciones. Y no será dinero en que podremos manejar como conocemos ahora, sino que a través de ese servicio digital en los bancos podremos y tendremos acceso para comprar nuestras necesidades. ¿Ve? Los precios cambiarán, todo será diferente. Amén. Están hablando de cancelar las deudas de las personas para que todos, la comunidad, ningún ciudadano padezca de que tiene una deuda financiera, ¿verdad? Una persona podrá ser dueño de una residencia de $300,000 y será cancelada su deuda. Pero ¿cuál es el precio de eso? Bueno, sabemos que tiene que adorar una sola religión, sabemos que tiene que seguir un solo líder y sabemos pues a dónde lleva eso. Sabemos que el anticristo lo único que lo detiene es la iglesia. Y sabemos que pronto la iglesia será levantada y estará con el Señor. Entonces nos preguntamos, pero la palabra de Dios dice que algunas personas van a un lugar de espera. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, Pablo, que algunos duermen esperando el llamado o el sonido de la trompeta. Quiero dejarles recordar al pueblo de que hay unos periodos bíblicos que a través de los años Dios ha trabajado con el hombre y le ha dado leyes al hombre, ha hecho responsable al hombre. Amén. Entonces, cada periodo bíblico ha terminado en juicio. Sabemos que el hombre por la desobediencia, en Génesis 3:15, terminó siendo expulsado del Edén. Sabemos que luego los hombres, todos los designios del corazón eran dados al mar y terminó en juicio. Estamos hablando de Dios hablando con Noé para que hiciera un arca y vino el diluvio universal. Luego conocemos que Dios le dio la ley a Moisés a través en la montaña del monte Sinaí, y entramos en el periodo de la ley. Y a través de esos periodos pues Dios ha trabajado y ha ejecutado sus juicios y ha llevado su plan. Dios es perfecto y sus planes no cambian. Amén. Hasta ahora que estamos nosotros en el periodo de la gracia, y la palabra de Dios explica y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces, todo este plan divino de Dios, desde el comienzo hasta el fin, se resume en una sola cosa: Dios es veraz. Nosotros nos cuestionamos, ¿y cómo se llevará a cabo esto? ¿Y cómo se llevará a cabo esto? Cuando no tenemos que preocuparnos por esto. Dios lo tiene todo en control. Y Dios tiene en control todo lo que está sucediendo en el mundo, aunque usted diga, Él no lo hizo, Él no lo llevó a cabo, pero lo permitió, ¿verdad? Dios tiene el control de todas las cosas. Queremos tomar un tiempo para poder saludar a la iglesia Manaín, los pastores Luis Pavón y Mili Santiago. El número a llamar de este ministerio es el 813-476-2145. Ellos están trabajando en el área cerca de la Dale Mabry, entre la Sly Avenue, Water Avenue, aquí en Tampa, Florida. Así que esas personas que viven en esa área y están buscando un lugar donde congregarse pueden llamar a nuestros hermanos en ese número telefónico. También aquellos que se encuentran en el norte de la ciudad de Tampa, cerca de la Nebraska Avenue, Bear Avenue, Fowler, Skipper Road, tenemos al pastor Freddy Molina en el 1212 de Skipper Road. Amén. Así que usted googlea esto en el internet, estos nombres y esta dirección, y le va a salir el número de teléfono a quien usted tiene que llamar. Estos ministerios que estamos respaldando y promoviendo son ministerios que conocemos personalmente a sus pastores y a sus ministros. Son hombres de palabra, son hombres conservadores. Estamos hablando de lugares donde se promueve la oración, donde se promueve el ayuno, donde se promueve la vigilia, el Pentecostés. El Pentecostés. ¿Ve? Eso es lo que estamos aquí
promoviendo. No estamos promoviendo actividades de emociones, no estamos promoviendo actividades de sensacionalismo, estamos promoviendo ministerios donde usted puede llegar y va a haber un hombre, un líder, un pastor dedicado que lo va a guiar a tener un encuentro, una relación con Dios, una intimidad con el Señor, porque eso es lo que necesitamos, una intimidad con Él. De nada me sirve decir yo creo en Dios, pero no leo la palabra y no conozco al Dios que digo que creo en Él. Y hay muchos que dicen que creen, pero no les sirven. De labios le honran, pero sus corazones están lejos de Él. De labios el pueblo le honra, pero no hacen su voluntad. Y esto es una gran verdad. Tenemos que, mire, Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembra, eso segará. Una persona puede estar toda la vida, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero no sirve para Dios. El que usted diga esas palabras, si no honra a Dios, si no vive para Dios. Y la vida en el Señor es diferente a la vida que conocemos del mundo pecador. El que vive para el Señor se conoce su forma de hablar, su forma de vestir, su manera de comportarse, su manera de tratar al prójimo. Es muy diferente a como aquel que no tiene el temor de Dios. Amén. Queremos seguir con los saludos. En Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, en el pueblo de Camoy, barrio Puente, carretera número 2, kilómetro 90.2, allá en Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos y la pastora María de Lourdes Soler. Aquí en Tampa, en el área de Cerner, en el 5563 de la avenida Peach. El número de teléfono a llamar al pastor Daniel Lugo es el 813-681-5643. Y esperemos que la hermana Luz y el hermano Colón, ¿verdad? Alejandro se encuentren mejor de salud, bendecidos. Los saludamos en el nombre del Señor, y todos los hermanos que hayan sido bendecidos a través de este trabajo ministerial, les damos un saludo también. Los pastores Vázquez Ramos en Virginia, bendecidos sean, hacia adelante en Cristo, para adelante y para el cielo. Y también a mi hermana y mi hermano, los pastores Luis y Daisy Méndez, allá en Puerto Rico, amén, en el pueblo de Arecibo, en el 3101 de la José de Diego, en Puerto Rico. Así que vamos para adelante en el Señor, amén. Antes de pasarle la parte que le corresponde, amada Rodi, quiero dejarles saber los hermanos que están comunicándose con nosotros y queremos darle las gracias. Elizabeth Fryer, Dios te bendiga, Elizabeth, y Kenny López Vázquez. Kenny López Vázquez vive en Tapachula, Chiapas, México, es la hermana de nuestra hermana Rodi, mi cuñada. Kenny, Dios te bendiga, saludos a mi suegro, a mi suegra, a Jorge, a Liz, a Ibera, a todos allá. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir hacia adelante. Amén. Les extrañamos y siempre están en nuestras oraciones. Así que, hermana Rodi, usted tiene la mesa nuevamente. Amén. Hay un dicho muy coloquial que dicen que la gente dice, ¿verdad? Porque eso no tiene ningún sustento bíblico. Ajá. La gente dice que lo que aquí se hace, aquí se paga. Dicen, ¿verdad? No, es que hay que disfrutar la vida porque lo que aquí se hace, aquí se paga. Pero desafortunadamente, pues no es así. Si bien es cierto que vivimos las consecuencias de nuestras decisiones, pero no es cierto que todo lo que aquí hagamos, aquí lo vamos a pagar y ya no hay más nada. No. La palabra dice que vamos a dar cuenta un día delante de Dios de todo, de toda nuestra vida, de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? La Biblia es clara en eso. Y dice aquí en Mateo 12:36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Verdad? Entonces todo esto nos da la idea de que no es que realmente todo lo que aquí hagamos, aquí lo vamos a pagar. O sea, no, ese es un dicho muy mal dicho, ¿verdad? La palabra nos habla de que va a haber un juicio, que vamos a comparecer, dice la palabra, delante de Dios, ¿verdad? Y como les decía anteriormente,
los que hayan vivido para Él y hayan atesorado tesoros, pero en el cielo, decía nuestro hermano Juan hace poco, ¿verdad? Vamos a estar delante de Dios, pero para ser recompensados, pero los que no, pues vamos también a comparecer delante de Dios, pero para darle cuenta al Señor, porque nada, miren, nada nos va a justificar delante de la presencia de Dios. A veces nos agarramos de argumentos, vanos argumentos. No es que mi familia, mi esposo, mi hijo, que si mi vecino que va a la iglesia, que dice ser cristiano, pero no se comporta como cristiano, y en fin, empezamos a decir un montón de cosas en las que nos queremos justificar el por qué nosotros no aceptamos al Señor Jesús. Pero la Biblia es clara. Dice que el Padre no va a entregar cuenta ni por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Es una cuestión individual, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no hay una relación, mire, más cercana, con un vínculo ahí más agarrado que el del Padre a un Hijo. Y si ni eso, mire, delante de Dios no va a valer ninguna excusa, como decimos, ¿verdad? El que yo le quiera o pretenda decirle al Señor, no, Señor, es que me diste un mal padre, me diste una mala madre, me diste muy malos hermanos que no fueron el mejor ejemplo a seguir. Tal vez no lo son el mejor ejemplo a seguir, pero eso no nos va a justificar delante de Dios. Amén. Porque cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque por cada uno de nosotros Él murió. Por cada uno de nosotros Él nos ha brindado la oportunidad de salvación. Entonces, dado que cada uno de nosotros tenemos el derecho de tomarlo o dejarlo, pues por eso mismo Dios, ¿verdad? No va a valer nada que podamos decirle al Señor, mira, Señor, por esta razón yo no te acepté. No, o sea, porque la Biblia lo deja bastante claro. Y Romanos también, ¿verdad? Hablando de eso, de que nada nos va a justificar, no va a valer un pretexto delante de Dios en ese día. Romanos 2 dice así, miren, lo voy a leer acá, del 14, amén. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Amén? Entonces vemos, ¿verdad?, que nada nos va a justificar, no va a haber pretexto que valga, que cuente, ¿verdad? Porque la oportunidad de salvación es para todos. Y el que seamos responsables es de cada uno de nosotros. Amén. 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 Dios bendiga y por esas palabras de sabiduría. Amén. El tiempo se acaba y lo sabemos. Aquellos que no lo quieran reconocer, cada cual dará cuentas a Dios por sus acciones, pero no habrá excusa. Y pues yo voy a pasarle a mi hermano Hernández también por unos minutos, porque yo quiero traer el tema antes de terminar el programa de hoy y aclarar lo que yo sé que algunos se están preguntando. Están hablando del infierno, del cielo y del purgatorio, pero ¿cómo tienen base bíblica? ¿Verdad? Y yo no he podido no he entrado al tema del purgatorio aún, pero voy a entrar en unos minutos a aquellos que están esperando. Pero le voy a dar el tiempo a mi hermano Hernández para que él también lleve en conclusión su tema. Amén. Dice Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Son palabras un poco fuertes. A veces la palabra es fuerte, pero se tiene que decir tal cual es. No le podemos ni quitar ni poner. La Biblia dice que Dios va a juzgar aún si le agregan más de lo que tiene o menos de lo que tiene. Entonces, quiero ir rápido porque quiero que el pastor tenga tiempo para explicar su tema. Amén, gracias, hermano. Quiero que creas conciencia y que cuando tú le prediques a alguien, le digas que un día vamos a estar delante de Dios. Y ahí dice que va a haber libros y va a haber otro libro. Libros para la gente que no quiso aceptar y van a ser juzgados por sus obras según lo que hayan hecho, pero va a haber un solo libro para los creyentes en el cual va a estar inscrito nuestro nombre ahí. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Amén. Fue lanzado al lago de fuego. Eso yo no me lo quiero imaginar, pastor, pero aquí está en la palabra de Dios. Y estamos hoy a tiempo de decidir en dónde queremos pasar la eternidad. Eso es. Y me quiero despedir con este texto que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta el día de ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Aleluya. En este camino se necesita valentía, pastor, porque vamos a ir a predicar el evangelio y nos van a rechazar. Eso téngalo por seguro. Amén. Muchos nos lo van a aceptar, pero mucha gente nos va a rechazar. Este camino se necesita ser valiente y es para valientes. No quiero entrar más en tema, pero aquí en Apocalipsis dice: los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Aquí en este camino podemos caer, pero es de valientes volverse a levantar. Amén. Y es de cobardes quedarse ahí. Yes. Y quiero darle el tiempo a usted. No, y va muy bien, me estaba gustando también eso. Sí, varón, Dios me lo bendiga y doy gracias, ¿verdad?, por que también se me dé la oportunidad de poder expresar algo de la palabra del Señor. Qué triste que habiendo tantas herramientas para que una persona pueda conocer a Dios, para que una persona tenga el conocimiento de la salvación y recibirla, y al final, ¿de qué vale si perdiere su alma? ¿Verdad? Dice el Señor que las riquezas son temporales. Todas las cosas en el mundo son materiales y todo perece, pero la salvación es eterna. Y en esta noche nuestro propósito de parte de Dios es que te brindamos una salvación en Cristo Jesús, una seguridad eterna de que tu alma vivirá con el Creador, con el que te creó, con el que te dio la vida por una eternidad, y reinaremos con Él para siempre. Yo voy a entrar en el tema que a través de las últimas 2 semanas hemos estado hablando, y pues he dejado esto para el final para llamar la atención también de aquellos oyentes. No queremos en ninguna manera que nadie se crea que estamos persiguiendo a una persona por alguna ideología o por algún credo o por algún nombre, denominación o religión. No, lo que estamos es usando la palabra de Dios para aclarar. La palabra de Dios es la fuente. Dios, hablando a nuestras almas, Él ama al pecador, Él ama a sus criaturas, y nos dejó este libro como el instrumento, el manual, donde nosotros, pues Dios nos repara. Cuando se daña el vehículo hay un manual para que podamos comprar las piezas. Todo instrumento que compramos en un supermercado, algún objeto eléctrico, tiene un manual de cómo operarse, cómo ese instrumento, cómo esa herramienta trabaja, ¿verdad? Y nosotros, la palabra de Dios nos deja claro de por qué Dios nos creó y para qué propósito nos creó y cómo Él lleva a cabo ese propósito. Pero a través de los años ha habido mucha distorsión de la palabra. Han habido falsos maestros, han habido falsos profetas
Han habido personas que se han querido burlar del Evangelio. Hay personas que, como no creen en el Evangelio, se levantan en contra del Evangelio. Hay personas que por alguna razón odian el Evangelio. Amén, no quieren recibir el mensaje de que solo hay un Salvador, de que solo hay un medio de llegar al Padre y es Cristo. La palabra dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso es exclusivo. No hay otra forma de llegar al cielo, es a través de Cristo. Y aunque personas digan de que hay otras formas de llegar a Cristo, no hay otras formas de llegar a Cristo, no. Solamente podemos llegar a Cristo con un corazón contrito y humillado, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Él con su sangre nos limpia de toda inmundicia y de toda iniquidad. Si no hay sangre de Cristo en tu vida, no hay remisión de pecados. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Y para entrar en el tema y aclarar lo que es esta enseñanza errónea del purgatorio, el apóstol Pedro, lo que muchos consideran el primer sacerdote de la iglesia, amén, y él no fue sacerdote, él no fue, como llaman otros, el líder de la iglesia, solamente fue un apóstol, también llamado por parte de Jesucristo para servirle. Y Pedro le está escribiendo aquí en el capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. Está escribiéndole a judíos, a prosélitos y a gentiles que habían aceptado a Cristo como Salvador, pero que habían sido esparcidos a diferentes lugares por causa de la persecución de Roma, de estos emperadores que estaban en contra de la iglesia, ya que no querían adorar los ídolos del Imperio Romano. Y él pues se vio con la necesidad de fortalecerlos en la fe. Y fortaleciéndolos en la fe, en el capítulo 3 de su primera carta, él trae una enseñanza y trae un mensaje sobre lo que es el destino de aquellos que desobedecen a la voluntad de Dios, aquellos que mueren en desobediencia, ¿verdad? Que han rechazado el sacrificio de Cristo, que han rechazado la paz de Dios. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, un solo sacrificio, lavado de pecados, ya no necesitamos nada más. No hay que estar pagando ofrendas, no hay que estar haciendo oraciones por una persona que muere en Cristo porque ha sido justificada. El justo por los injustos, hablando de Cristo, para llevarnos a Dios. Ahí está. Él es el que nos lleva al Padre, siendo la verdad muerto en la carne, a través de nuestros pecados, que sufrió el castigo por nosotros, pero vivificado en espíritu. Está hablando aquí de su resurrección. La verdad que el poder de Dios es maravilloso. Ahora, él entra en el verso 19 del capítulo 3 y dice, en el cual también fue, y aquí es donde entra esta confusión de espíritu y esta malinterpretación de muchos hombres, ¿verdad?, que han enseñado de una manera errónea porque han interpretado mal estos versos. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Solo toman de esa manera literal. Oh, Jesús descendió y habló a los espíritus encarcelados, en los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora bien, cuando escudriñamos estos versos, en aquel tiempo el arca fue construida y no fue para salvar ángeles, sino para la raza humana. Aquí hay algo entonces en estos versos que tenemos que prestar atención. Si está Pablo hablando de ángeles como espirituales, o si está hablando de hombres que necesitan la gracia de Dios. Pues como todo lo que nosotros también hemos hablado, yo sé que si les pregunto a cada uno de ustedes, todos hemos sido malinterpretados en algún momento. Hemos hablado una enseñanza, hemos dado un consejo o hemos predicado la palabra y como que en el oído de alguna persona no entra correctamente.
Y ahí viene el problema, ahí viene la mala interpretación, ahí viene el mal uso de la enseñanza. Lo mismo sucedió con Pedro. Pedro dio esta enseñanza, se la dio a la iglesia, al pueblo que estaba esparcido, y hubieron hombres que malinterpretaron o tomaron ventaja para introducir enseñanzas o herejías. Y Pedro entonces escribe nuevamente en su segunda carta, nuevamente escribe a ese grupo de hombres, de mujeres, de pueblo de Dios, y en el capítulo 2, oigan lo que dice comenzando el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos profetas como hay en nuestros días, falsos profetas, que como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, enseñarán encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas falsas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y negar al Señor está aquí hablando de la fe, de traer otros medios de salvación. Y eso es lo que estamos aquí hablando porque queremos aclarar. No hay más medios de salvación, no hay diferentes puertas, solo hay un camino. Y a través del sacrificio de Cristo no hay que añadirle ni hay que quitarle, es un solo sacrificio. Pero vamos a seguir leyendo, porque ya estamos por terminar, pero miren qué interesante ahora se pone el asunto. Y muchos seguirán sus desilusiones, es decir, muchos seguirán y creerán a la palabrería, al engaño, a la falsedad, y la respaldarán. ¿Y qué hace el que la respalda? La sigue, la pasa para adelante. ¿Ve? Y una mentira se convierte para muchos en una verdad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, será golpeado, ¿verdad? Será perseguido, será rechazado. Y por avaricia, hablando, y esto es financieramente, por avaricia, por el dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras hinchadas, engañosas. Hablan lo que les gusta, lo que la persona quiere oír. Amén. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y perdición, y la perdición, su perdición no se duerme. Y en el verso 4 él comienza ahora nuevamente a darle la interpretación de por qué él está condenando a estos falsos maestros que tomaron su primera carta y comenzaron a enseñar esta doctrina errónea. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí él está hablando de la rebelión satánica. Si Dios no perdonó, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. No, ellos no se van a contradecir. Dios no va a determinar que una persona ha sido condenada y Jesucristo va a decir, no, pero yo la voy a salvar. No, porque eso es contradicción. El Padre y el Hijo son uno. Y el Hijo hace la voluntad del Padre, no hace su propia voluntad. Y aquellos que conocen la palabra del Señor saben y entienden lo que estamos hablando. Si un reino se divide, no permanece. Cristo lo dijo. Amén. Si un reino se divide, no permanece. Entonces Cristo no va a contradecir al Padre. Amén. Ni el Padre al Hijo, y mucho menos el Espíritu Santo, porque estos tres son uno. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Es decir, estos ya están condenados, estos ya están en el infierno, estos están ya padeciendo. Estos ya están en ese lugar de castigo. Y continuamos diciendo la palabra. Para ser reservados al juicio. Y usted dirá, pero está hablando del juicio nuevamente. No, reservado para el juicio del mundo. Donde ellos ya están, ese lugar es reservado para un día de un juicio donde las almas serán también echadas. Y si no perdonó al mundo antiguo, está viendo el asunto, cómo cambia el lenguaje. Los ángeles y el mundo antiguo son dos etapas diferentes. Lo que conocemos que en el primer capítulo, en el capítulo 3 de la primera carta, confundieron y unificaron la enseñanza como si fueran uno.
Pedro, aquí en su segunda carta lo está desglosando y comienza a traer una enseñanza más concisa, más clara. El mundo de los ángeles ya ha sido condenado y el mundo del agua, hablando de Noé, como dice aquí, el mundo antiguo en el verso 5, tampoco fue perdonado, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Entonces usted dirá, pero eso no me aclara que Jesucristo no haya ido a las profundidades, como dijo anteriormente. Vamos a continuar para que veamos cómo se aclara esto. Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente bien. Pregonero es una palabra que significa mensajero, predicador, y es una persona que ha sido escogida para llevar un mensaje. Entonces usted dice, ¿dónde está la explicación? Bien, lo que está Pedro aquí explicando es que lo que sucedió en el capítulo 3 para el mundo antiguo, Jesucristo es el único que tiene el poder, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, para capacitar a una persona y darle el mensaje de salvación. Noé fue capacitado por parte de Dios como pregonero de justicia, de la palabra y de la ley de Dios, para predicar mientras iba siendo construido el arca a aquel mundo que pereció y decidió no servirle a Dios. Ya Cristo, a través de la predicación, ese mundo quedó condenado. No hay por qué rescatarle de nada. Por eso él dice, si no perdonó al mundo antiguo, este mundo fue condenado de igual manera. Algunos dicen, no, que Jesucristo padeció en el infierno. Es imposible. Un espíritu no puede padecer, y mucho menos el Hijo de Dios, que ya padeció en carne por nosotros. Lo que tenemos aquí es todo una mala interpretación de cómo opera la gracia de Dios. Unos quieren añadirle, otros quieren quitarle, pero aquí la palabra dice, si Dios no perdonó a los ángeles, verso 4, y en el verso 5, si no perdonó al mundo antiguo, son 2 mundos diferentes, son 2 razas de diferentes materias. Dios ya se encargó de ambos. Ahora nosotros lo que tenemos es que entender por qué Dios llevó a cabo este propósito de esta manera. Y yo tengo que cortarlo hasta ahí. ¿Ve? Porque a pesar de que expliquemos con claridad, el que no quiere recibir el consejo no lo va a recibir. El que no quiere arrepentirse no se va a arrepentir, ¿verdad? Y lamentablemente eso es lo que tenemos en nuestros días. Personas que, bueno, pero mi papá me enseñó eso toda la vida, mi mamá, mi abuelo, y su abuelo, eso era lo que había, eso era lo que enseñaron, yo no quiero ofenderlo y voy a vivir como ellos me enseñaron. Evangelista Edgardo Vélez Ramírez y su esposa Marisol, Dios los bendiga. Ivy Rodríguez, Dios te bendiga. Elba Rivera, Dios te bendiga. La Pesca Milagrosa, Dios la bendiga. Ya nos quedan unos minutos y vamos a darle gracias a Dios por los hermanos. Comuníquese y comparta esta plataforma con aquellos que la necesitan. Amén. Solamente hay una salvación. Y yo sé que cuando yo muera de la tumba, el Señor me levantará con un cuerpo transformado. Amén. Nadie tiene que pagar nada por mí porque ya Cristo pagó el precio de mi pecado. Ya Cristo me ha salvado por nosotros y por cada uno de aquellos que la han recibido como Salvador. Así que vamos a orar por las peticiones, vamos a dar gracias a Dios y hermano, vamos a orar, hermana Rodi, diramos en oración en este momento. Amén. Antes de ser despedidos. Amén.
Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, y el medio, Padre, por el cual sabemos que estamos llegando a vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga su trabajo en cada corazón, en cada mente, Dios, redarguye, como tu palabra dice, de pecado, la vida del hombre, Señor mío, y que tu palabra pueda llegar a tiempo a su vida, Señor, porque sabemos que una vez partiendo de esta tierra, Señor, ya no hay nada que nos pueda ofrecer salvación. Tu palabra dice que es en vida que tenemos que aceptar a Jesús como Salvador de nuestras vidas, Señor hermoso. Te pedimos, Padre lindo, por cada vida, Señor, que haya en ellos, Padre, esa sensibilidad, oh Dios eterno, que toda ceguera, Padre, que todo argumento en su mente, en su corazón sea quitado, poderoso Dios, Padre, que ellos puedan, Señor, ser alumbrados por la luz del Evangelio, Padre poderoso. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre lindo. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si estás aceptando al Señor como Salvador, en el lugar donde te encuentras, solamente pídele perdón y dile, lávame con tu sangre, Jesús. Amén. Y eso es todo lo que se requiere. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la semana próxima, hermana Rodi, hermano Hernández, y este es su servidor y nuestra hermana Santiago. Decimos hasta la semana próxima. Dios los bendiga.